Bueno, vamos a terminar ahora con con el 119. Nos quedan por ver las agravantes de los párrafos cuarto y quinto. El legislador usa una técnica que es medio confusa porque ahora las que vamos a ver en el párrafo cuarto agravan al segundo y al tercer párrafo y el quinto párrafo agrava el primer párrafo. Recordemos que todas son agravantes del primer párrafo, o sea que ya de por sí es un poco complicado, pero ahora lo van a entender. Por empezar, eh, la pena será de 8 a 20 años, o sea, tengan en cuenta que el homicidio tiene una pena de 8 a 25, quiere decir que estamos hablando de una pena importante, de 8 a 20 años, eh, ¿cuándo? Seguir en estas circunstancias. En primer lugar, resultar un grave daño a la salud física o mental de la víctima. Grave daño a la salud física o mental de la víctima. Hablamos de un grave daño, quiere decir que hablamos de un daño que va más allá del daño psicológico y el daño físico que hablaba en el video anterior. Acá estamos hablando de un daño más grave que el daño que cualquier abuso sexual gravemente ultrajante o con acceso carnal de por sí ocasiona. Entonces, vamos a buscar ejemplos, por ejemplo. Está claro también que habla de daño físico o daño psicológico, ¿bien? Eh, en la salud física o mental de la víctima. Entonces, por ejemplo, en la salud física, si producto de la violación la víctima cae al piso y se fractura el cráneo, por poner un ejemplo. Podríamos decir lo mismo si se rompe un brazo. Eh, si la víctima queda embarazada, por ejemplo, y ahí podrán decir, bueno, pero a lo mejor el embarazo no entra en la figura de lesiones, no es una lesión clínicamente o científicamente hablando. Sin embargo, sí va a ser muy grave el daño psicológico que ocasiona en la víctima, recurra o no recurra al aborto impune, pero la lesión, el daño psicológico que ocasiona una persona, una mujer, de engendrar un hijo que lo sabe concebido producto de una violación. Entonces ahí podríamos encontrar un ejemplo de un grave daño mental. Si a la víctima, por ejemplo, se le genera una tara o una traba para tener relaciones sexuales o para cualquier cosa, para salir a la calle, podrían ser ejemplos que entrarían en este ejemplo, en esto del grave daño en la salud física o mental de la víctima. El inciso B del cuarto párrafo dice, cuando el hecho fuere cometido por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador o ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. A ver, acá el fundamento del agravante en este segundo caso está dado porque vamos a ver de personas que tienen un vínculo especial con con la víctima y que o bien no tienen el apego que deberían tener producto del vínculo, de familiaridad, de consanguineidad, eh, tampoco le dan el cuidado que deberían tenerlo. Entonces ahí ya nos vamos fuera de los casos de que son parientes, como por ejemplo podría ser la persona que es la encargada de la guarda o la educación. ¿No? Si la víctima, por ejemplo, podría ser un menor, está a cargo de una persona que no sea su padre ni su hermano, y ésta abusa de ella sexualmente. No solamente hay un desapego del vínculo que puede haber entre ellos, sino en ese caso es la persona encargada de cuidarlo a la víctima. Puede ser un menor como podría ser una persona que tenga alguna deficiencia mental o alguna discapacidad que requiera de algún tipo de asistencia. Ahí refiere, bueno, cuando fuera cometido entre ascendientes y descendientes en todas las líneas, o sea, de ascendiente en todas las líneas sería tanto el padre como un abuelo, como un bisabuelo, un tatarabuelo, hijo, nieto, bisnieto, bla, bla. En todos los grados, no tiene límite. En afines en línea recta, que menciona la figura, los afines son los parientes del cónyuge. Y acá parece medio exagerado no hablar de los afines, pero no, sin embargo es muy habitual que haya abusos sexuales entre con el padrastro con respecto de los hijos, hijastros, ¿no? El cónyuge de la madre o, o el padre o el padre del cónyuge de la madre, ¿no? Esa relación de familiaridad que hay, no por consanguinidad, sino por afinidad, producto de la relación entre una persona y su pareja.
Los hermanos, bueno, ya nombré, ¿no? Tutor, curador, encargado de la educación, y después habla de un ministro de algún culto reconocido o no. Cuando habla de esto, de ministro de algún culto reconocido o no, se está refiriendo no solamente a los curas de la Iglesia Católica, sino también, ni a los rabinos, sino a cualquier persona que ejerza algún tipo de ministerio religioso, ya sea una de las religiones tradicionales, como puede ser cualquier culto no reconocido, una secta religiosa de la cual fuera. En eso radica, está bueno explicar eso para explicar cuál es el sentido del agravante respecto de los ministros de cultos. ¿Por qué? Porque no es fundamento del agravante la mayor altura moral que debiera tener un sacerdote o un rabino o el pai de una secta umbanda. Son seres humanos como los demás y habrá algunos buenos y habrá algunos malos. El problema no es que los concebimos como seres superiores. El problema es que vinculado con la fe, el hecho de que ejercen un ministerio religioso hace que muchas personas por ahí tengan una confianza en esas personas que no tendrían en otras personas distintas, ¿no? O sea, a lo mejor se somete con el pastor a una situación de intimidad que no se somete, a la que no se somete con el sodero. Entonces, ni con el verdulero de la esquina, ni con el vecino de la vuelta. Porque hay una cuestión religiosa en el medio que genera mucha confianza. Y de eso se vale el ministro del culto que menciona en el artículo para cometer el abuso sexual. Entonces se le facilita la comisión del delito dada su condición. Por eso no entraría en el agravante si una persona, por ejemplo, es un cura y abusa sexualmente de otro que no lo identificaba como cura. O sea, el cura estaba vestido de civil, como cualquier persona común y corriente, y estaba en un lugar donde no está su parroquia. Quien se encuentra con un ser humano común, con un hombre común, no con un cura. No le va a decir, hola padre, ¿cómo le va? Y lo va a ayudar en algo que le pida, y nada por el estilo. Es un tipo más. En ese caso no se aplica el agravante, por más que sea cura, rabino, pai o pastor. Porque, insisto, la razón de ser del agravante está en la mayor confianza que genera el liderazgo religioso que la persona ejerce. El inciso C dice cuando el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. O sea, el autor es conocedor de que es portador de alguna enfermedad de transmisión sexual, de alguna enfermedad venérea, como VIH, como sífilis, como hepatitis C, ¿bien? Y esa persona, sabiendo que es así, abusa sexual, sabiendo que es portador de una enfermedad, si no lo sabe, elimina el dolo y elimina la tipicidad del agravante, pero no el abuso, obviamente, y lleva adelante el abuso, sabiendo que existe el riesgo de contagio. No exige el contagio, basta con que haya el riesgo de que exista. ¿Bien? Si efectivamente la contagia a la víctima una enfermedad sexual, una enfermedad venérea, podríamos encuadrarlo también en el primer párrafo, cuando resultara un grave daño a la salud física o mental de la víctima. ¿Bien? Luego tenemos el inciso D, cuando el hecho fuera cometido por dos o más personas, o con armas, el fundamento del agravante está dado justamente en la mayor facilidad que tiene para cometer el delito. Cuando habla del concurso de dos o más personas, tiene que ser el sujeto activo y otro. No hace falta que sean tres, ya con dos, cometido por dos personas, entra en el agravante. Dos o más personas. Tampoco hace falta que todos accedan carnalmente, por ejemplo, ni que todos tengan contacto físico con contenido sexual. Basta con que uno lo tenga. ¿Bien? Y los otros participen de otro modo, por ejemplo, sujetando a la víctima. Si fue realizado con armas, está claro. El inciso E, si el hecho fuera cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasiones sus funciones. Acá ya no pasa como con el cura. Acá
no pasa por la confianza que despierta, sino que los miembros de la fuerza de seguridad están justamente para cuidarnos, para protegernos y no para abusar sexualmente de nosotros. Entonces, ahí sí nos interesa que tenga una mayor altura moral y por la función que ejerce. Y además, el hecho tiene que ser ocurrido en ocasión de sus funciones. Y por último, me apuro porque no quiero hacerlo tan largo, el hecho fue cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. O sea, en este inciso F hablamos de menores de 18 años como sujeto pasivo, como víctima, y el sujeto activo es un mayor de edad conviviente, pero que no es ni el ascendiente, ni descendiente, ni tutor, ni curador, ni el hermano, que menciona el segundo inciso, el inciso B, sino que puede ser cualquier cosa, el primo del padre, el novio de la madre, etc. Lo importante es que tenga que haber convivencia. De haber convivencia hay mayor posibilidad de que se den situaciones de abuso, hay mayores posibilidades de que haya una situación, digamos, de intimidad que sea propicia para el abuso. ¿Bien? Cuando en el quinto párrafo, y con esto termino, en el supuesto del primer párrafo, la pena será de 3 a 10 años, o sea, ahora va a hablar nada más que del primer párrafo, del mero tocamiento. Si concurre a las circunstancias, incisos A, B, D, E o F, o sea, excluye al C. ¿Cuál es el C? Cuando el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual. Y esto, a ver, se podría usar otra técnica legislativa más simple, pero básicamente no tiene sentido agravar la figura del primer párrafo, cuando es el mero contacto físico, la tocada de cola, cuando no importa si la persona era o no era portadora de una enfermedad de transmisión sexual, porque por la naturaleza propia del primer párrafo del 119 no hay posibilidad de contagio venéreo. Entonces, no tiene sentido grabarlo si una persona le toca la cola a otra por la calle y tiene HIV, ¿no? Entonces, nada, esa es la única aclaración respecto de este quinto párrafo del 119. Bueno, en esta última parte fui rápido porque es largo, son muchos los incisos. En todo caso, después, durante la clase, cualquier duda que se genera respecto de esto, me la van preguntando y la vamos conversando en el sistema Zoom. ¿Bien? Bueno, nada más, con esto terminamos con el 119 y en algún otro video, no sé si seguiremos en esta situación o cómo será la cosa, arrancaremos con el 120, que es la figura del estupro. Y otros delitos contra la integridad sexual que lo voy a tratar de dar lo más rápido posible, porque son menos importantes que esto, pero que hay varios que es necesario que lo desarrollemos. O sea que tenemos por lo menos para una o dos clases más vinculadas con el título tercero.